Hola, ¿qué tal? Vamos a compartir el devocional de hoy. Nos toca Lucas capítulo 24, los versículos 1 al 12. Así que vamos a darle lectura. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos le parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Le invito a tener un momento de oración. Señor, te damos las gracias por tu palabra, por esta nueva oportunidad de poder recurrir, Señor, a ella y encontrar consejos, encontrar tu dirección para nuestras vidas. Te pedimos en esta hora que hables a nosotros, Señor, a nuestros corazones, y nos ayudes, Señor, para que tu obra pueda ser real en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este alimento, y pedimos que nos bendiga en esta hora y nos des, como ya decía, de tu alimento para nuestra vida, Señor, y de tu corrección también para lo que necesitamos. Así que gracias te damos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dentro de las cosas que hemos leído, como que las más llamativas, podríamos decir así a primera vista, podrían ser un poco la incredulidad tal vez de los apóstoles. Cuando van las mujeres a contarle lo que había sucedido, ellos dicen que no lo creían. O el otro aspecto también quizás podría ser Pedro, que va a comprobar, y donde ve lo que le estaban contando era cierto, se maravilló, se fue a su casa sorprendido. Sin embargo, hoy día me gustaría compartir otra cosa que tiene que ver con el olvido, que es una palabra que se repitió ahí, que lo leímos primero en el versículo 5, no, perdón, en el 6, que es que cuando van las mujeres, ¿no es cierto?, a limpiar el cuerpo al sepulcro, y se encuentran la piedra removida, se encuentran que no está Jesús, que solo estaban los lienzos, las ropas que habían acompañado su cuerpo hasta ahí. Se le aparecen dos varones y le dicen: ¿a quién están buscando? Él no está aquí, ¿no es cierto?, sino que resucitado. Y dice ahí en el versículo 6: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Les hace como un recordatorio de que debían recordar, debían acordarse de que estas cosas iban a pasar, porque él ya las había anunciado, ya se las había advertido. Después leemos en el versículo 8 que dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y ellos, cuando van entonces después en el versículo 9 y el resto del relato, a contarle lo que habían visto a los apóstoles. Entonces, ¿por qué hoy día quise enfocarme en este tema del olvido o de recordar? Porque podemos ver en los apóstoles y también en las mujeres en las que aquí se citaron, ¿no es cierto?, María Magdalena, Juana y la María, madre de Jacobo, que ellas sabían lo que iba a suceder. Probablemente no es que fueran incrédulas, sino que a lo mejor tenían, no sé, estaban turbadas por lo que había sucedido, sus corazones estaban apenados, tristes por lo que habían visto, cómo habían tratado al Señor, etc. Pero algo que me llama la atención aquí es que como que las dificultades, que es algo que nos pasa también a nosotros, las aflicciones y todo el día a día, digamos, muchas veces nos hace olvidarnos de las palabras de Dios, nos hace olvidarnos de las promesas de Dios, de las cosas que Dios ha dicho, por ejemplo, acá en su palabra.
y nos olvidamos de eso e intentamos resolver nuestros problemas con nuestra fuerza, en vez de ir a buscar un consejo en el Señor o quizá ir a hablarlo con el pastor, intentamos resolverlo solo, quizá los que tenemos la oportunidad a lo mejor llamamos a nuestros padres, no lo sé, para un consejo sabio, pero acá podemos ver que lo que ocurre es que estas personas, estas mujeres, se olvidaron de algo que ellos habían sido hasta preparados de alguna manera para lo que se iba a venir. Y van entonces al sepulcro esperando encontrar un cuerpo y olvidándose que el Señor había dicho que Él iba a resucitar. Nota aparte, ¿cierto?, lo que pasa con los apóstoles que ni siquiera creían, aunque después lo terminaron creyendo obviamente, pero también estaban en esta época de olvido, se habían olvidado, tal vez. Leímos aquí en el versículo 11 incluso que les parecía una locura lo que estaban contándoles, y dice que no los creían, es decir, había esta incredulidad en su corazón de lo que estaban escuchando que había sucedido. Entonces, no es que nosotros seamos mejores ni mucho menos, sino que esto nos sirve y nos ayuda, y lo que quería compartir hoy día, de este tema que vuelvo a repetir, que es el recordar o el no olvidarnos de las cosas que el Señor ha puesto para nosotros, que Él ha preparado para nosotros, de las promesas que Él nos ha dejado. Que no perdamos la mirada, que no perdamos el foco de que cualquier cosa que hagamos tiene que ser con nuestra vista puesta en el Señor. Debemos esperar lo que Dios tiene para nosotros, para nuestro caminar diario, para nuestro trabajo, para nuestros estudios, en nuestra iglesia, en todo aspecto, en todo ámbito. No olvidarnos de las palabras del Señor. ¿A dónde nos lleva el olvido? Podemos verlo aquí, a la incredulidad, al endurecimiento del corazón, a ver al resto como si estuviesen locos muchas veces cuando están haciendo la voluntad del Señor. Por lo tanto, hermanos, la invitación entonces es para que no nos olvidemos de las cosas que el Señor nos ha dicho, que busquemos en Él, que busquemos en su palabra y recordemos que no están dichas porque sí. Las promesas del Señor no es que podrían cumplirse o no, sino que se van a cumplir. Están ahí y están a nuestro favor. El Señor ha dado herramientas también a nuestras manos para que podamos cumplir con sus propósitos y para que podamos también agradarlo a Él, dejándonos estas herramientas que, como les digo, la oración, la palabra, etcétera, nos recuerdan entonces que tenemos un Dios vivo cuya palabra permanece para siempre y por lo tanto debemos atesorarla en nuestro corazón, no olvidarla, sino tenerla ahí para que no nos pase esto. No caigamos en incredulidad, no caigamos en juicio sobre otros hermanos, sino que podamos ver más allá de lo evidente, ¿no? Podamos ver más allá de lo que el ojo normal ve y podamos estar viendo lo que el Señor está haciendo en tu vida, en la mía, en la iglesia, en todo momento. Así que eso quería compartir hoy día, a no olvidarnos entonces de las palabras y las promesas del Señor. Eso, hermanos, que el Señor le bendiga. Chao, chao.